Buenos días. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Os estoy dejando de gustar el primer sorbo de café y esta canción de los Grey Heavens que da Silver, que da comienzo siempre al programa. Sabéis que es una música de Creative Commons que se puede descargar en internet. Algún día os contaré los secretos de esta música, porque hemos descubierto que tiene algo muy simbólico. Es una música que está relacionada con algo religioso, pero en lo que al fondo nos interesa a nosotros, nos sirve porque viene a expresar que juntos cruzaremos montañas, cruzaremos océanos, ríos, mares. No estás solo. Bienvenido a la resistencia. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, y ya estoy viendo que se está incorporando gente. Estos primeros minutos, siempre como publicamos la dirección en Twitter, pues son los minutos en los que la gente va pasando y se va acomodando en la sala, y os agradezco muchísimo a los que estáis tuiteando la dirección, la estáis retuiteando, a los que advertís minutos antes que vamos a comenzar. Dice Eduardo Muriel, desayunando mientras escucho la cafetera de Radio Cable. Dice The Cast, no os perdáis a la cafetera. Dice Sergio Rupérez, escuchando ya la cafetera hoy con Antonio García Ferrera. Sí, porque hablaremos con Antonio en los próximos minutos para analizar esa entrevista de Mariano Rajoy ayer en Antena 3. Sospecho además que la actualidad de los periódicos, ya sabéis que los descubrimos aquí juntos, y sospecho que va a estar salpicada de la entrevista. Una entrevista, yo diría, hostil, un poco hostil. Y vimos a un Rajoy poco acostumbrado a las entrevistas, lleno de contradicciones, dubitativo, evasivo, inconcreto. Solamente parecía cómodo cuando hablaba de economía. Me hizo mucha gracia cuando dice, el comportamiento de la sociedad española en estos 2 años ha sido ejemplar, hablando de Gamonal. Y entonces yo me preguntaba, pero entonces ¿a qué viene la ley Mordaza? ¿A qué viene la ley de seguridad ciudadana? Y no fue lo único. En la entrevista habló de numerosos asuntos. Bueno, habló de ellos, no, se le preguntó por ellos, porque él habló poco. Eso sí, dejó algún titular relacionado con la infanta. Lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar, no se le ha condenado por nada. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien. De que le irán bien. ¿Quiere decirse que no habrá juicio? No, quiero decir que estoy convencido de su inocencia. De que las cosas le irán bien, y esto ha servido, por lo que estoy viendo, ahora las vamos a descubrir juntos, pero por lo que estoy viendo ya ha servido. Al periódico El Mundo se ha enganchado ese asunto, y sospechando que algo sabe el presidente, algo intuye, algo deja caer, en fin. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la cafetera. Comenzamos aquí, ya sabéis que vamos a leer juntos las portadas. Sabéis que son aproximadamente las 8:34 de la mañana en la península ibérica, las 7:34 en las Islas Canarias, las 7:34 también en la casa de Saramago, Tías, Lanzarote, que tenéis que ir a visitar si pasáis por la isla. Y bueno, las 4:30 de la mañana en Santiago de Chile, de la madrugada, la 1:30 de la madrugada en la Ciudad de México, 4:30 de la madrugada en Buenos Aires, en Argentina, 2:30 de la madrugada en La Habana, Cuba, 2:30 de la madrugada en Bogotá, Colombia. Bienvenidos a la cafetera. Escuchamos a José Luis San Pedro. Se puede decir que, claro, el futuro no lo conocemos y, por tanto, no sabemos a dónde vamos. Pero por lo menos tendríamos obligación de saber qué queremos alcanzar. Aunque luego nos equivoquemos, ¿verdad? Pero si uno emprende un viaje, o conoce el sitio a donde va, o por lo menos dice, quiero ir a tal sitio. Quiero ir al mar, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña, ¿verdad? Pero aquí no lo saben. Aquí no saben más que más y más y más.
Ay, cuánto se le echa de menos a José Luis San Pedro. Y dicen en Twitter, dice Álvaro Pérez, esperando que empiece la cafetera mientras miro el horizonte, cómo amanece, buenos días, y envía una fotografía de un amanecer maravilloso. Dice también en Twitter, dice, oyendo la cafetera con Radio Cable, dice David Caballero, firmado La Resistencia, os dejo el enlace para que podáis escucharlo. Y Nacho nos dice, Rajoy dejó también un titular del rey, el rey es una persona, nivelazo. Bueno, veamos las portadas de la prensa nacional. Sabéis que hay algunos programas, algunos amigos que han dejado de leer las portadas de los periódicos porque dicen que es que cada vez son más propagandísticas y es verdad, tienen un poco de razón. Pero bueno, con el objeto de que nos sirvan como línea informativa podemos empezar por ellas. Y dice el periódico El País a 4 columnas, el PSC suspende de sus cargos a los 3 diputados rebeldes. La dirección socialista estudia su expulsión del grupo parlamentario. La crisis empaña el arranque de las primarias para Barcelona. Esto ya os dije lo que me parecía. Porque claro, que haya discrepancias en el seno de los partidos probablemente es la mejor manifestación de la democracia. Y sin embargo aquí en España cualquier discrepancia es entendida como una ruptura, como algo que va más allá de la simple discrepancia, ¿no? Y esto probablemente es una herencia que nos viene de la transición, pero que es nefasta, porque esto de la disciplina de voto en los partidos es la mejor forma de tener controlado la homogeneización de la ideología, ¿no? Pero en fin, también dice Bárcenas entrega más pruebas de la caja B. El extesorero documenta pagos de Álvaro Lapuerta con dinero negro. Esto va a ser un lío monumental en el Partido Popular porque parecía que Luis Bárcenas ya estaba enterrado en la cárcel y siguen apareciendo papeles con cuentagotas, esta vez ya implicando hacia atrás en el partido al manejo del dinero B, a Álvaro Lapuerta, el extesorero, y en fin, lo lleva El País en portada, pero no, la verdad es que no ocupa demasiado en portada. También dice, Irán regresa a la escena internacional al frenar su plan nuclear y el Canal de Panamá se juega un retraso de 3 a 5 años. He visto también en algún periódico latinoamericano que lo lleva, luego lo veremos. Es la portada del diario El País. El ABC, dice el ABC, la corrupción sindical. El ABC sigue llevando en portada a UGT, ha decidido que este es el asunto, en fin, para sus próximos números. Dice, UGT también plagió a la Fundación Alternativas. El sindicato cobró por un informe que es un copia-pega de textos de un documento de Comisiones Obreras y de otro del Instituto Socialista. Lo del documento de Comisiones Obreras ya lo habíamos visto en la prensa. Rajoy tiene un plan contra el separatismo y reitera que no habrá referéndum. Bueno, dijo, tengo un plan, pero su plan, dice, consistía, cuando le preguntó Gloria Lomana, dice, bien, dice usted que tiene un plan, ¿cuál es ese plan? Y dijo, bueno, el plan es que no se celebre. Bien, un plan indeterminado. Ha dado la tos y todo. Que sigo enfermo, ya os dije que mi contrato con vosotros consistía en estar aquí aunque estuviera enfermo y aunque estuviera invadido por los virus, y vuestro contrato conmigo suponía que teníais que estar allí, al otro lado. Pero mi enfermedad no se ha pasado, estoy un poco mejor, eso sí. Dice Rubén Sánchez Mendoza, para este último día de estudio me uno a la resistencia de la cafetera de Radio Cable. Excelente formato, Rubén, grande ahí, te van a ir bien esos exámenes. Saúl dice, buenos días, parece que ayer Radio Cable hizo los deberes, leyó la entrevista a The Grey Heavens, escuchad. Efectivamente, gracias Saúl, porque yo no la había localizado. Estas connotaciones así medio épico-bíblicas que tiene la canción que da comienzo a este programa, pero que aún así nos une. La religión, en todo caso, siempre tiene una parte filosófica que habla de caminar juntos y hacia el amanecer y todo eso, pero nos gusta, tampoco vamos a ser sectarios. Dice Juan Pérez Caro, escuchando la cafetera, la mejor opción para acompañar un café. Y dice Andrés, desayunar antes de subir a la facultad es más interesante si te unes a la resistencia de la cafetera. Sí, si estás escuchando esto, eres la resistencia. Os he puesto esta música que es un poco agitada, así como para empezar. Siempre empezamos con músicas más suaves, pero así, como es martes, estamos ahí que todavía no hemos llegado al Ecuador de la semana, vamos un poquito más contentos. Dice el diario El Mundo, a la infanta le irá bien, estoy convencido de su inocencia. 2 columnas, pero con un amplio titular, y Pedro J. Ramírez así manifiesta su incomodidad por esas palabras de Mariano Rajoy.
sobre la infanta. La verdad es que fue un pequeño marrón. Y con amigos como esos no salgas a defenderme en televisión porque casi me perjudicas más. También dice: Kiev en pie de guerra contra la mano dura de Yanukovych. Un manifestante lanza un cóctel molotov en la fotografía durante las protestas de ayer en Kiev. No, lo de los manifestantes, ayer hicieron una catapulta al estilo medieval. La fabricaron, apareció un tipo de pronto con unas maderas de 2 metros y empezaron a fabricar entre todos una catapulta. Entonces es una cosa. La Junta da otros 3,6 millones a UGT tras descubrir sus engaños. Aprobó en diciembre una nueva subvención al Plan Orienta. Hombre, es que UGT sigue siendo un sindicato de dimensión. ¿Qué van a hacer? ¿Frenar otra cosa? Primero, no creo que se vuelvan a repetir esos episodios, o parece dudoso que se vuelvan a repetir, habida cuenta de que el foco está completamente puesto sobre UGT, pero en todo caso, ¿qué van a hacer? ¿Dejar de subvencionar a los sindicatos? Que es lo que le gustaría a algunos. También dice: Bárcenas aporta pruebas a Ruz de que La Puerta manejaba el dinero B del Partido Popular. Portada del Mundo. El periódico La Razón hoy tiene su día grande porque ayer tuvo a Mariano Rajoy en televisión, además en una televisión de su grupo. Sabéis que La Razón y Antena 3 son del mismo grupo, Planeta, pertenecen al mismo dueño. Y dice: entrevista de Gloria Lomana a Mariano Rajoy en Antena 3. Y un gran titular, página completa, la fotografía además está Mariano Rajoy sentado frente a la periodista. Y el titular dice: mientras sea presidente no habrá consulta ni independencia. Rajoy asegura que tiene un plan para frenar el órdago de Mas basado en el cumplimiento de la ley y en reforzar los lazos, pero pide no adelantar acontecimientos. Ni siquiera el pobre Maruenda ha podido poner en qué consistía ese plan, porque es que Mariano Rajoy o no lo tiene o no soltó prenda. Y también La Razón se suma a este linchamiento sindical. El gran bazar chino de UGT en Andalucía compró una nave de 170 metros para los regalos que cargaba la Junta. Y luego dice La Razón, y más: el porro de Obama abre un debate global al equiparar la marihuana al tabaco. Sí. Escuchamos a Saramago. Hace no mucho, hace 3 años o algo así, Estados Unidos enviaron a Marte en un cohete un aparato para saber cómo son las rocas de Marte. Pues a mí me parece profundamente inmoral que yo me divierta, aunque con las mejores intenciones del mundo, a saber cómo son las rocas de Marte, si yo permito al mismo tiempo que la Tierra se muera de hambre. Es que no tiene sentido. Preguntan en Twitter, Alejandro dice: ¿pero noticias de política o hay algo más en el trasfondo del programa? En este programa hablamos de la vida, a través de la política, pero hablamos de la vida. Dice Sergio Rupérez, escuchando a Radio Cable pocas horas antes de hacer un examen de Derecho. Ay, mucha suerte, mucha energía. Eso sí que no se lo deseo a nadie. Bueno, y antes de pasar a la prensa latinoamericana, que vamos a repasar rápidamente, dice La Vanguardia: Rajoy dice que tiene un plan para evitar la consulta. El presidente cree que la infanta Cristina no debe renunciar a sus derechos y se compromete a una bajada del IRPF efectiva en el 2015. Sí, he visto que El País también llevaba lo de la bajada del IRPF, pero fue un momento... La entrevista fue bastante tensa en general, y este momento en concreto fue de una gran tensión, porque Gloria Lomana le preguntó: usted prometió que bajaría el IRPF en el año 2014, ¿lo va a hacer? Y él dijo: bueno, lo voy a firmar en el 2014 y se aplicará en el 2015. Y entonces insistió: es decir, que no va a cumplir su promesa. Y el otro dijo: no, yo lo voy a firmar en el 2014 y entrará. Sí, o sea, haciendo equilibrios retóricos para justificar otra promesa
incumplida, sea por la situación económica, sea por lo que sea. La verdad es que me había propuesto tampoco ser especialmente crítico esta mañana con Mariano Rajoy, entre otras cosas porque comprendo que gestionar la situación en la que está económicamente este país no debe ser en absoluto sencillo. Y pensaba una cosa mientras estaban entrevistando a Rajoy, y no tengo ninguna intención de justificarle ni de exculparle, ¿no?, a la gestión política, pero es verdad que tendemos a culpar al que está gobernando en ese momento, le tendemos a culpar de las decisiones que toma, ¿no? Es verdad que es responsable de esas decisiones, pero por otro lado, a él se le ha encargado gestionar la situación económica del país, ¿no? Por tanto, decir, oiga, es que usted, yo si fuera el presidente diría, oiga, hago lo que puedo, me he encontrado con una situación económica que es muy compleja y independientemente, yo gestiono con los recursos que hay lo que hay, ya supongo que no habrá gente que no le guste, ¿no? Pero gobernar es eso, en buena medida, ¿no? Es repartir los recursos limitados que hay, y eso siempre supone descontento para algunas personas, ¿no? Otra cosa es que discrepe de lo de la herencia recibida o de quiénes fueron los responsables de la burbuja económica y de la burbuja del ladrillo de este país, pero que entiendo que normalmente, claro, porque lo digo porque la periodista miraba al presidente, para empezar, creo que es un presidente democrático y que eso merece un cierto respeto, ¿no?, que en este país con los presidentes no hemos tenido. Pero bueno, esto es, perdón, ya sé que esto no va a ser muy popular este comentario, no pretendo que sea una defensa al señor Mariano Rajoy, una defensa con nombres y apellidos, sino una defensa del espíritu democrático que debería mover este país, ¿no? Dice Sergio que es fan total de este programa, después de lo que acabo de decir. No sé si pensaréis lo mismo. Perdón, en fin. Y dice Gaby Ruiz, descubriendo la cafetera, magnífico Berlín. Gracias, Gaby, bienvenido. Y dice de Cas, defendiendo a Rajoy, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, defiendo el espíritu democrático. Bueno, os dije que íbamos a repasar los periódicos latinoamericanos porque, aunque en algunos casos serán noticias que por ser locales no terminemos de comprender al principio, seguramente cuando llevemos un tiempo haciéndolo irá siendo más asequible, ¿no? Dice La Nación, en Argentina, el aparato de propaganda oficial costará este año al menos 4.800 millones de dólares. Es la cifra que el presupuesto destina a Fútbol para Todos, las señales de televisión estatales, la pauta publicitaria, la Feria Tecnópolis y la AFCA, entre otras partidas. También hay debate en Argentina, como veis, sobre el dinero que se destina a propaganda. Luego lleva una noticia que he visto en otros periódicos también dramática. Una mujer se ahogó tras salvar a sus 2 hijos en una playa. Consiguió ponerles a salvo, 2 hijos de 7 y de 9 años, y fue arrastrada por el mar, una mujer que estaba de turismo. Y en Chile, el Mercurio dice... Se hace en una columna, no es demasiado amplio el espacio, pero sí está teniendo repercusión en Latinoamérica por lo que hemos ido viendo en Radio Cable. Se hace eco de la polémica entre SACIR y el gobierno panameño. Dice, constructora a cargo de ampliar Canal de Panamá seguirá con las obras, pero advierte que puede parar en cualquier momento. Yo si fuera SACIR no andaría amenazando mucho, porque hemos observado en algunos periódicos norteamericanos que hay varias compañías norteamericanas que aspiran a recibir los contratos cuando SACIR los deje. Sí, yo no sería muy osado. El Tiempo, de Colombia, dice, Santos abre una segunda vía para refrendar la paz. Se trata de la consulta popular, un mecanismo con varias ventajas. Por cierto que El Tiempo lleva una carta de Mariano Rajoy, porque sabéis que está de visita por España el presidente del gobierno colombiano, y lleva una carta de Mariano Rajoy en ese periódico que dice, abolir visas a colombianos es reconocer su aporte al desarrollo de España, dice el presidente del gobierno español. Y entonces aquí, bueno, pues se hace una serie de elogios al pueblo colombiano, nuestro presidente de gobierno, y dice que apoya a Colombia, que, en fin, como presidente del gobierno no vacila un instante en apoyar a Colombia, empezando con hechos concretos que benefician directamente a los ciudadanos. Muy pronto los colombianos ya no necesitarán visado para entrar en la zona mayor de libre circulación del mundo en Europa. Se lo merecen. Era una cuestión de justicia, dice Mariano Rajoy, que por cierto también hace un agradecimiento, dice, a tantas personas que participan en la defensa de nuestro país y a los militares que luchan en nombre de España siendo colombianos.
explica Mariano Rajoy. Bueno, y como os he dicho, vamos a hablar con Antonio García Ferreras, el director de La Sexta, presenta El Rojo Vivo, periodista, para que analicemos un poco conjuntamente cómo fue la entrevista de ayer. That we are not as divided as our politics suggest, that we are one people, we are one nation, and together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you. Antonio García Ferreras, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. La cafetera de radiocable.com. Bueno, entre los compromisos de este programa está el de acercar a periodistas reconocidos y queríamos hablar con Antonio García Ferreras para que nos diera su visión sobre la entrevista de Mariano Rajoy ayer. Oye, sospecho que viste la entrevista. ¿Qué te pareció? Danos una visión global. Bueno, Mariano Rajoy no es una persona que suele dar entrevistas. Creo incluso recordar que es la primera entrevista, la de anoche, a una televisión privada, con lo cual ya estamos ante un hecho, digamos, anómalo, o por lo menos ante un fenómeno paranormal. Esto en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Francia sería impensable. 2 años de legislatura, primera entrevista a una televisión privada. Y bueno, yo creo que Mariano Rajoy en estado puro. Pero ha estado muy esquivo, ¿no? Ha llegado un momento que se le veía incluso hundido en la silla, quizá porque tampoco acostumbra a recibir las preguntas de forma tan directa, ¿no? Bueno, yo cuando decía Mariano Rajoy en estado puro es que Mariano Rajoy no es una persona que suele pronunciarse con rotundidad y con determinación, digamos, en sus exposiciones públicas. Él siempre dice, hay que esperar, ya veremos cuando eso ocurra. Es decir, genera siempre una sensación de incertidumbre. Yo creo, fíjate, lo más llamativo es que donde más rotundo ha sido es cuando ha dicho a la infanta le va a ir bien. Que luego ha tenido que precisar ante la pregunta de Mariano Rajoy, la repregunta, que bueno, le irá bien porque está convencido de su inocencia. Pero claro, sonaba muy extraño eso de que el presidente sea tan rotundo y tenga tan claro que a la infanta le va a ir bien en su declaración con el juez, cuando eso depende de la justicia, ¿no? Y ahí he tenido que precisar. Es el momento en el que le hemos visto más rotundo, al margen de esas 2 pinceladas en respecto a lo territorial, cuando ha dicho nunca jamás va a haber una independencia del territorio y un territorio que forme parte de España, mientras yo sea presidente, y en cuanto a lo económico, que está convencido de que en el futuro vamos a estar mejor que en el presente. Pero, Antonio, y en esa no rotundidad y de esa manera que ha tenido de esquivar las preguntas, también es verdad que ha estado firme cuando ha hablado de Cataluña, pero tampoco ha dado más detalles del supuesto plan que dice tener para impedir la consulta, ¿no? Tú que te mueves bien por los ambientes políticos, que conoces a muchos políticos del Partido Popular, ¿existe la creencia de que realmente tiene un plan? Si lo tiene, no lo vas a desvelar. Él dice que lo tiene, lo que ocurre es que no sabemos si lo tiene, cómo lo está aplicando, porque lo cierto es que pasa el tiempo, ocurren hechos o acontecimientos y la situación de choque entre los independentistas o los partidarios de la independencia en Cataluña y el resto es cada vez más cercano. Es decir, si hay un plan, no está teniendo efecto, y si hay un plan de futuro, no nos lo ha querido desvelar, salvo esa generalidad que ha dicho de que la ley se va a cumplir. Evidentemente, pues es una apuesta, la ley se va a cumplir, pero aquí nos vamos a encontrar con un choque entre la legalidad y lo que consideran que es lo que defiende, en este caso, el Gobierno central y el Partido Socialista Rubalcaba, la legalidad, y lo que consideran los independentistas, la legitimidad democrática, porque ellos creen que son mayoría en Cataluña, ¿no? Y luego otro de los espacios polémicos es el del aborto. También ha estado esquivo cuando lo abordaba, pero quizá ahí sí parece que puede haber espacio para el diálogo, ¿no? Aunque no lo haya dejado demasiado abierto. Sobre todo por 2 motivos, Fernando. 1, porque hay elecciones y a muchos varones les tiemblan las piernas. Y 2, porque evidentemente hay una reacción social, no solo en España, sino fuera de España, muy crítica. Ahora, no nos equivoquemos, esto no es una ley, la ley de Gallardón. Esta es una ley que Gallardón ha puesto en marcha, pero que ha llevado al Consejo de Ministros y que está hablado, dialogado, negociado y pactado con el presidente del Gobierno. Esta no es una ley Gallardón, esta es una ley de Mariano Rajoy.
y es una ley que está generando muchísima polémica. Él mismo, en el último comité ejecutivo del Partido Popular, cuando más de un varón levantó la mano y dijo, no podemos hacer esta ley tal y como está, él, digamos, lanzó la pelota fuera y le dijo a Alberto Ruiz Gallardón, habla con ellos. En ese habla con ellos todos interpretamos que quizás esta ley, que va más allá del 85, se acerque más a la ley de Felipe de González del 85. Pero vamos, va en contra de todas las líneas más progresistas, más europeas, es decir, incluso de gobiernos conservadores como el de Portugal, ¿no? Que todo el mundo ha puesto ahora mismo por una ley de plazos, salvo Irlanda, salvo Polonia, salvo Malta. En Europa ahora mismo la línea es una ley de plazos, ¿no? Pero vamos, también ha tirado balón fuera y no ha, digamos, confirmado con rotundidad que va a suavizarse la ley, ¿no? Y por último, Antonio, cuando ha abordado el asunto de Bárcenas, el asunto de Gürtel, ¿cómo retratarías ese momento? Bueno, pues ha dicho algo que es evidente, que no recibe nuevos mensajes o SMS de Bárcenas. Es evidente, porque si lo recibiese estaríamos ante un escándalo nacional. Bárcenas desde prisión enviando SMS, tiene un teléfono móvil Bárcenas, sería un escandalazo. Yo creo que es verdad que Bárcenas no le ha vuelto a mandar ningún tipo de SMS porque esa ruptura es total. Ahora, yo creo que les falta por explicar cómo Bárcenas ha estado durante tantos años ocupando sus puestos de responsabilidad y haciendo las cosas que hacía. Es muy difícil de entender que Bárcenas haya podido hacer todo lo que ha hecho sin que haya una complicidad de toda la estructura, había una buena parte de la estructura. Pues Antonio García Ferreras, te voy a pedir lo mismo que le he pedido a Iñaki Gabilondo. Nos dejarás llamarte de vez en cuando. Te consideramos padrino de este programa. Debes saber, los oyentes, que además Antonio lo conozco hace muchísimos años y que él vio prácticamente nacer Radio Cable. Nos dejarás que te llamemos de vez en cuando para que nos des pinceladas de análisis. Para Radio Cable siempre listo y dispuesto y en alerta. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Antonio. Un abrazo. Un abrazo, Fernando. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En directo de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana y después en diferido vía podcast. Si lo estás escuchando eres La Resistencia. Bueno, apenas quedan ya unos minutos de programa. Os cuento que estoy viendo los editoriales de los periódicos. Dice El Mundo: Rajoy evasivo en todo menos en defender a la hija del rey. También el ABC: entre la firmeza y la confianza. No sé dónde yo veo la confianza en el ABC. Claro y convincente, dice Maruenda en La Razón. Y el ABC dice: Cataluña quiebra el PSC. Luego estoy viendo El País: para Panamá y los constructores la mejor opción es acabar las obras y confiar luego en el arbitraje. En fin, pero básicamente todos llevan la entrevista de Mariano Rajoy en Antena 3 Televisión, y después de la defensa que he hecho antes de el respeto a lo presidencialista, a lo democrático, veo que he recibido algunas críticas. Dice José Manuel: te veo blandito, dice, te has ablandado, te hace cariñoso la enfermedad con Tancredo Rajoy. Y Foro Antiusura dice algo que tiene bastante sentido. Dice: la situación económica compleja, pero que tiene más soluciones que la neoliberal, que no significa que tengamos que ser comunistas, dice Foro Antiusura. No, es evidente que yo no estoy de acuerdo con las respuestas que está dando el gobierno, las respuestas económicas, antisociales, mucho menos aquellas que no están relacionadas con la economía, como las sociales, las del aborto, las de seguridad, las de la lucha contra el terrorismo, las del fin de ETA. Pero no estar de acuerdo no significa que no diga que en este país debemos respetar más a los presidentes, ¿no? Así en términos generales, pero no significa, en absoluto yo sintonizo con las medidas que está tomando, como solo faltaba, ¿no? En un programa además que lleva el subtítulo de La Resistencia y el no estáis solos, no, en absoluto, vamos. Pero una cosa no significa la otra. Señoras y señores, 29 minutos y 20 segundos emitiendo. Esta mañana ya estamos rondando las 9. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana nos volvemos a escuchar. Os sigo vía Twitter ahora mismo, no estáis solos, sois La Resistencia. Y juntos cruzaremos océanos y atravesaremos montañas. Adiós, hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.